Voces que forman parte de la noticia. El abogado Eduardo Carminiani ha sido imputado por la Fiscalía General del Estado por presunto cohecho en el caso Sinohydro y ha demandado él y su defensa una acción de protección en contra de la fiscal general Diana Salazar, alegando falta de motivación a esta imputación. En la presentación de cargos, la Fiscalía ha dicho que Carminiani ha recibido transferencias por más de $2 millones de la compañía Recorsa, que está involucrado en este caso, mientras que Carminiani ha alegado que los recibió por conceptos de honorarios por su asesoría legal. Para hablar de este tema, hemos invitado, Guillermo, a un constitucionalista para poder profundizar en este hecho. Tenemos en la línea al abogado y doctor constitucionalista, editorialista de Diario El Universo y en los últimos meses compañero radiodifusor. Él es el doctor Carlos de Tomaso. Carlos, buenos días, ¿cómo está? Primera pregunta y de plano. ¿Qué está pasando? ¿Ya no se puede ser abogado en este país? Bueno, esa es una de las preocupaciones que tenemos en virtud de ciertos acontecimientos que han sucedido. Yo no diría que en estos últimos meses, sino últimos años. Varios colegas abogados, por ejemplo, han sido allanados de sus oficinas en algunos tipos o en algunos casos específicos cuando nosotros los abogados manejamos información delicadísima. Incluso recuerde usted que nosotros pudiéramos defender a personas que tengan cierto grado de culpabilidad o manejamos información sumamente reservada de clientes, datos confidenciales, y de repente pues se han presentado allanamientos donde se llevan lo que ven hasta el computador central de oficina, etcétera, lo cual vuelve o pone en riesgo a información de clientes pues que no tienen nada que ver con la investigación que se está haciendo, etcétera. Entonces es un tema que nos viene preocupando y de igual forma pues el encauzamiento de abogados en casos simplemente o básicamente por el hecho de ser abogado de alguna persona natural o jurídica que esté siendo investigada, lo relacionan directamente como, no, entonces el abogado también tiene que ver. Sí nos preocupa a todos. La Fiscalía en ese sentido, abogado de Tomaso, está en alguna manera extremando sus competencias, está en una calidad de una fiscalía con superpoderes o algo por el estilo. La fiscalía tiene un papel importantísimo en la sociedad. La fiscalía es el ente que investiga, el ente que lleva a cabo y tiene las facultades de, vamos a decir, llegar al fondo de los asuntos. Sin embargo, tiene que tener también, pues, muchos cuidados, especialmente en torno a determinadas personas, como nos pasa a nosotros, los abogados, o como le puede pasar a un médico. Los expedientes de un médico, los expedientes de sus pacientes son información personalísima, hiperconfidencial, y en ese sentido, pues, sin estorbar la labor de la Fiscalía, sí tiene que la Fiscalía hacer una especie de protocolo especial en torno a cuando va a involucrar a un abogado o a un médico o a otro profesional que pueda tener información muy confidencial, y a veces nos da la impresión de que eso no está sucediendo. ¿Y cómo provocar un cambio en ese tipo de actuaciones, doctor de Tomaso? Es decir, a través de los gremios, a través de voces autorizadas, ¿cómo lograr que se puedan encarrilar algunos cauces en ese sentido? Bueno, justamente con actos como el que estamos ahorita haciendo, comunicación pública, yo tengo también mis espacios de opinión, y me parece muy interesante, por ejemplo, la acción que ha hecho el doctor Carminiani en defensa de sus derechos, llevando el tema al campo constitucional, de la lectura de la acción que ha presentado el abogado Carminiani. Por ejemplo, él acude a la justicia constitucional indicando que ha sido formulados cargos en contra de él sin que sepa con exactitud en base a qué elementos, en base a qué detalle se le imputa. Es decir, él sabe que está imputado, pero no tiene el detalle, y eso afecta directamente a su defensa.
Y eso sí, este caso o lo que está él relatando, pues tiene plena cabida en la justicia constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que toda persona tiene derecho al debido proceso. Dentro de los derechos del debido proceso está el derecho a la defensa. Y dentro del derecho a la defensa está la motivación. Es decir, cuando una autoridad pública pues activa algún tipo de imputación a un ciudadano, el ciudadano tiene derecho a que la autoridad pública en detalle le explique no solamente los fundamentos jurídicos, sino los fundamentos de hecho y de derecho, del relacionamiento con los hechos del caso, para llevar a la conclusión de que lo imputan. Y si eso no ocurre, se está afectando a su derecho a la motivación y por ende el derecho a la defensa y al debido proceso. Y eso sí puede examinar un juez constitucional. Recordemos que la Corte Constitucional en una jurisprudencia estableció que los actos de la Fiscalía no son actos judiciales. Por tal caso, sí son objeto de acción de protección, en caso de que alguien logre pues establecer que los actos de la Fiscalía han violado algún tipo de derecho. Por eso resulta muy interesante esta acción que ha presentado el doctor Carminiani en lo académico, porque es una de las formas en las que se pudieran ir corrigiendo, ir estableciendo límites, protocolos a las actuaciones de la fiscal en torno a profesionales de derecho. Queremos agradecer al doctor Carlos de Tomaso por su participación esta mañana en estos minutos para analizar un caso bastante particular, el reclamo que hace uno de los abogados involucrados por la Fiscalía en el caso Sinohydro. Él dice en algunos comunicados y opiniones a través de redes sociales que se está enjuiciándolo y se encuentra en indefensión simplemente por ser abogado. Y con el doctor de Tomaso hemos analizado hasta dónde puede llegar el poder de la Fiscalía o la competencia de la Fiscalía en este tipo de procesos. Son las 9:37 minutos.